Y aquí tenemos a otro ganador permanente, un chico joven, 40 años tiene. Se llama Gerardo Alejandro Blanco Bogado. O 44, dice. 44, pero parece 40. 40 si no necesita factura. 40 si no se... Claro. Sí, sin factura 40, porque la gente de la SEP no me escucha, ¿no? No. Bueno, y él es miembro del Consejo de Administración de Itaipú, un capo, un ingeniero, doctor en ingeniería, es ingeniero electromecánico por la UNA y doctor en ingeniería eléctrica, título que obtuvo en el Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan, en Argentina. También es miembro del grupo de investigación de sistemas energéticos GISE de la Facultad Politécnica UNA, que viene trabajando e investigando sobre economía energética para el Paraguay. Bueno, él domina toda la cuestión eléctrica, esa materia energética, él la sabe de memoria. Gerardo Blanco, un chico joven y exitoso. Antes que nada, un placer de que estés acá. Al contrario, Bruno, el placer es mío poder compartir esta mañana contigo y claro, con la audiencia y teleaudiencia. Así mismo es. Bueno, y Itaipú es el denominador común, porque se iba José Bogarín y llega aquí ahora este capo Gerardo Blanco. Decime, estamos llegando al famoso 2023. ¿Es difícil negociar entre socios, digamos, en el caso de Paraguay y Brasil? ¿Es difícil ante un acontecimiento como el que se va a presentar después de 50 años de que haya comenzado el famoso Tratado de Itaipú? Es muy difícil. ¿Qué se tiene que tener en cuenta? ¿Y cómo funciona esa negociación en sí? Te hablo así resumidamente nomás, pero es difícil porque vos estás ahí, estás metido en el dentro frente de batalla. En el frente de batalla. ¿Cómo se hace para negociar? Sabemos, Bruno, de que cualquier negociación tiene su complejidad. ¿Sí? Yo tenía un colega en la universidad que cuando me contaba lo que hacía, me decía, era físico de partículas, el tipo, un capo. Físico de partículas. Sí, un capo. Estudiaba agujeros negros, la materia oscura, todas esas cosas que, bueno, uno escucha y hasta ahí, ¿verdad? Claro, pretender entenderla requerirá... Cuesta y es difícil. Sí. Y concentración hace falta. Yo le creía cuando me contaba las cosas. Y él me decía, y cuando explicaba que estudiaba y a qué dedicaba su tarea investigativa, me decía, yo estudio la interacción entre las partículas. Cómo las diferentes partículas a nivel atómico, a nivel subatómico, interactúan entre sí y qué surge a partir de esa interacción. Y cuando me preguntaba, ¿y vos qué haces? Y yo le decía, y una de las cosas que yo investigo es también eso, pero más complicado. Porque cuando eso tenía una línea de investigación dedicada al tema de la negociación, de teoría de negociación, y le decía, también son interacciones de partículas, pero estas partículas persiguen intereses particulares. Claro, estas partículas. Sí. Las otras partículas se rigen solamente por leyes físicas y estas no. Estas tienen sus valores, tienen sus ideales, tienen sus principios y tienen sobre todo una gran incertidumbre muchas veces en su comportamiento y reacciones. Y todo proceso de negociación, sabemos, desde que nacemos hasta que morimos, nuestra vida está atravesada por negociaciones. Por negociar. Por negociar. Negociar que implica reconocer nuestra individualidad, reconocer nuestras necesidades y compatibilizarlas con las necesidades del otro. Siempre tenemos necesidades internas y tenemos presiones externas. Y estas dos fuerzas, internas y externas,
deberíamos tener la capacidad siempre de balancearla como para llevar una vida equilibrada. En un proceso de negociación, los que tenemos hijos sabemos, los que estamos casados mucho más, muchas veces requiere mucha energía, requiere mucho esfuerzo, pero sobre todo requiere mucha apertura, Bruno. Mucha apertura en un autoconocimiento profundo. El poder de escuchar también. Y también el poder de escuchar y el poder de tener la capacidad de ponernos en los zapatos de los otros. ¿Sí? Y generar esa empatía. Y no solamente esa empatía, sino que hay una palabra que aprendí hace poco que es la endopatía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La endopatía es la capacidad no solamente de ver, ¿verdad? Desde los ojos del otro, sino que también sentir. Sí. Y es la sutil diferencia que existe entre comprender e interpretar. Cuando yo te digo... Uno se desdobla entonces. Cuando yo te digo, Bruno, yo te comprendo. Significa que yo puedo entender racionalmente, desde un punto de vista racional, lo que vos estás atravesando. Pero si yo te digo, yo te interpreto. Por eso en la actuación se habla mucho de interpretación. Yo entro en tu rol y yo no solamente veo a través de tus ojos, sino que yo siento a través de todos los sentidos. La parte creativa. Sí. De cómo se creó tal obra, tal pieza, tal lo que sea. Entonces, allí yo puedo entender mejor lo que te moviliza. Y allí puedo ser capaz de buscar algún tipo de solución creativa que cubra de cierta forma las necesidades que las partes persiguen. Porque vivimos en comunidad y tenemos que ser conscientes de eso. Y nosotros con esto que tenemos que hacer, digamos, el paso que tenemos que dar, ¿estamos preparados? ¿Nos va a salir bien lo que está llegando respecto a... Todos dicen el anexo C, pero ahí están el anexo A, está el anexo B también, ¿verdad? Que nadie los toca por el momento. Para lo que va a llegar en el 2023 de Itaipú, sentarse a negociar con brasileños, una suerte de David y Goliat, ¿verdad? Y según el tratado, lo que dice Paraguay tiene que coincidir con lo que diga Brasil o viceversa. Y si no se coincide entre el uno y el otro, ¿qué pasa ahí, por ejemplo, también? ¿Cómo se da ese paso o se negocia, digamos, o se llega a un término medio? Porque eso también es parte de una negociación, ¿o no es así? Es así, Bruno. Pero tenemos que tener también conciencia de que en el ADN de Itaipú está bien y profundamente instalado ese ejercicio de búsqueda de beneficio recíproco. Un beneficio recíproco que propicie un progreso compartido, respetando siempre las asimetrías entre los países. Y allí está la diferencia entre la igualdad y la equidad. Aquí no necesitamos solamente un trato igualitario, sino que necesitamos un trato equitativo. Un trato equitativo que reconozca las necesidades y las diferencias entre las partes. Pero como te mencionaba, existe mucho ejercicio dentro de la Itaipú como para tener herramientas suficientes para la búsqueda de este beneficio recíproco que redunde en valor, ¿sí?, para los pueblos. Y bueno, ¿y cómo estamos nosotros preparados, Gerardo Blanco, para dar ese paso? Así, en palabras sencillas nomás, ¿cómo podemos nosotros conseguir algo que nos beneficie? ¿Está en nosotros eso o tenemos presión del vecino para lo que nosotros podamos, para nuestro desenvolvimiento como país independiente, supuestamente formando parte de una negociación tan alta, tan importante, ¿verdad? No sé si me estoy explicando. Sí, yo creo que la postura paraguaya y la posición paraguaya, que ya ha sido planteada públicamente desde el año pasado, está fundamentada... Sí, pero hasta ahora la gente no ve clara esa historia, che. Discúlpame que te diga. Sí. ¿Cuál es la postura paraguaya? Respecto al 2023, es un poco más amplia, pero la antesala
digamos que el calentamiento para eso que se viene en el 2023 está en la definición de la tarifa de este año. Y Brasil dice que se baja, y que Brasil, se baje en un 60%. Brasil sí plantea o sentó la posición de que se baje a 18.95. Y Paraguay, por su parte, sentó la posición de que esa tarifa se sitúe en los valores actuales. 35. 22.6. A 22.6. No hay mucha diferencia entonces. Kilovatios hora, kilovatios mes. Dólares kilovatio mes. Dólares kilovatios mes. Sí. Bueno, pero no hay mucha diferencia. Yo pensaba que era más. La diferencia que para Paraguay es mucha. En realidad, en términos absolutos, son 600 millones de dólares. 600 millones. 600 millones de dólares. Porque estrictamente lo que se está... O sea, 600 millones mes. No, en el año. En el año, por en eso. El año. Y al mes sería 3.075 sería. ¿O no? Ah, no, esa es la diferencia entre 18.95 y 22.6 es 3.75 de diferencia. Sí. ¿Es así? Es así. Y serían 600 y de esos 600 dividido 12 sería. Sí, más o menos, en términos, en un promedio sí. Pero aquí lo que es importante entender es que son 600 millones que van a estar disponibles este año y 2.000 millones a partir del año que viene. Claro, 600 millones este año, pero 2.000 millones a partir de, claro, entiendo yo, el 2023. Y en realidad no es una disponibilidad per se, sino que es producto de la disminución de la deuda de Itaipú, que baja a 600 millones 50 este año, años y el año que viene se termina de pagar. Se termina de pagar, sí, y el 50 años. Y el servicio de la deuda anual son 2.000 millones de dólares. Entonces, la postura brasileña es que esa reducción en la deuda se traduzca en una reducción de la tarifa. Porque allí es importante entender cómo se conforma, cómo se calcula la tarifa de Itaipú. Itaipú, de acuerdo al anexo C, es una entidad que no debe tener ni beneficios ni pérdida, sino que debe simplemente cubrir todos sus compromisos financieros, así sean de deuda o su pasivo, compromisos laborales, compromisos sociales, compromisos ambientales, compromisos técnicos. Pagar de todos los sueldos y compañía y todas las cosas. Y también los gastos de explotación dentro de los cuales están también los gastos de responsabilidad socioambiental. Pero no saca dinero para sí como usina, como hidroeléctrica. No existe una rentabilidad per se en Itaipú. Es más, si un año dado existe un déficit o un superávit, existe algo que se llama el saldo de cuenta de explotación, y ese déficit o superávit es trasladado al año siguiente. Sí. Entonces, básicamente lo que se está negociando hoy por hoy en la tarifa del 2022 son esas bases presupuestarias, que son los componentes... 600 por ahora, y en el 2023 van a ser 2.000. Sí. O sea, 1.000 para Brasil y 1.000 para Paraguay. Exacto. Más o menos. Esa tarifa entonces tiene varios componentes. Tiene el dinero necesario para pagar la deuda, tiene el dinero necesario para pagar las utilidades a ANDE y a Electrobras, tiene el dinero necesario para pagar los royalties a los países, tiene el dinero necesario para pagar el resarcimiento por carga de administración a ANDE y Electrobras. Sobre todos los componentes, solamente los gastos de explotación es donde no existe todavía un acuerdo. ¿Por qué? Porque la deuda baja en los 600 millones de dólares, eso es un hecho, vamos a pagar 600 millones de dólares menos. Ahora, este año. Este año. Las utilidades se calculan por una fórmula matemática, los royalties se calculan por una fórmula matemática y dependen también del nivel de generación, y los resarcimientos la misma cosa. El único componente en el cual puede existir, digamos, una posibilidad de inclusión de esos 600 millones de dólares que baja la deuda son los gastos de explotación. ¿Y dónde específicamente?
en los gastos de responsabilidad socioambiental. Es decir, Paraguay lo que está persiguiendo es incluir o incorporar la mayor parte de esos 600 millones en esos gastos de responsabilidad socioambiental. ¿Para qué? Para realizar esas obras de infraestructura que faciliten o que sean habilitantes para nuestro posterior consumo y utilización de la energía eléctrica de Itaipú. O sea, porque nosotros todavía no tenemos terminadas esas obras, ¿verdad? Sí. Pero hipotéticamente, si las tuviésemos terminadas, nosotros lo que tenemos que es hacer que esa energía extra, digamos, no sé cómo se llama eso, la energía que se vende a Brasil, Sí. que nosotros podamos vender desde internamente desde nuestro territorio, digamos, la energía sobrante sería. Tal cual. Porque la energía eléctrica es un bien que no tiene un valor per se. El valor de la energía eléctrica... ¿El valor per se qué es? Un valor en sí mismo. Ah, sí. Okay. La energía eléctrica adquiere valor cuando la transformamos en una necesidad satisfecha. Sí, claro, entiendo. Y nosotros siempre tuvimos una visión un poco rentista, en decir de, bueno, lo que nosotros queremos son los recursos financieros. Claro. Y por eso estamos tan preocupados por vender a precio de mercado y por la soberanía energética. Yo creo que es hora que nos planteemos, Bruno, realmente para qué queremos la energía eléctrica. Para desarrollar Paraguay. Para desarrollar, no solamente Paraguay, desarrollar a los paraguayos. Y claro, a los paraguayos, por supuesto. Esa es la clave. Porque Gerardo Blanco, el que está con nosotros, te hago una simple pregunta. Yo, Juan Pueblo, Sí. ¿qué yo querría a partir del 2023? Ponete en mi piel. Sí. Pagar menos los gastos energéticos vía la ANDE que tenemos que nosotros todos los paraguayos pagar mensualmente. En vez de pagar, por decirte un número, qué sé yo, 1.000.000 de guaraníes, pagar 500 o pagar 400. No sé si me explico. Y ahí yo, Juan Pueblo, te pregunto, ¿qué vos preferirías? ¿Pagar 5.000? ¿Tener un servicio de calidad eficiente? ¿O preferirías quizás tener un trabajo donde ganes bien, donde puedas desarrollarte, donde puedas que te brinden los recursos, no solamente para tener energía barata, sino que pagarle educación a tus hijos, que tengas que tengas salud pública de calidad? ¿Y eso cómo se va a conseguir con los 1.000 millones de dólares año que pretende la ANDE, que pretende Paraguay? Transformando nuestra energía eléctrica en desarrollo, transformando nuestra energía eléctrica en oportunidades para la gente. ¿Para los inversionistas también o no? Y para los inversionistas también, pero sobre todo para la gente, Bruno. Sí, ya sé, claro. Sobre todo para la gente. Y yo creo que tenemos que comenzar a abandonar ese concepto de soberanía energética y tenemos que comenzar a instalar un concepto de energía, perdón, de dignidad energética. Dignidad. Dignidad energética. Dignidad energética, es un nuevo concepto. ¿Y de qué se trata esto? Y se trata todo aquello que satisface una necesidad humana, Bruno, tiene valor. Y desde el momento que tiene valor, tiene dignidad. El ser humano adquiere dignidad a través del valor que genera. Y ese valor se genera a partir de que mi esfuerzo, mi energía, se transforma en la satisfacción de la necesidad de los otros. Se contabilice también. Sí, porque vos, Bruno, sos un comerciante de energía. O sea, vos te levantás todas las mañanas y satisfaces una necesidad de información de la gente. Esa energía que vos estás invirtiendo, la estás comercializando y la estás estás recibiendo una utilidad en función de eso. Cuando vos tengas mejores condiciones para comercializar tu energía, allí recién vamos a estar pudiendo alcanzar ese concepto de dignidad energética. ¿Cómo estamos nosotros para esa negociación con Brasil? ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparados? ¿Ellos van a aceptar lo nuestro, nuestra posición? ¿Van a respetar Brasil o cómo es el asunto? Yo creo que estamos preparados, Bruno.
es obviamente un momento difícil tanto aquí como en Brasil. Este gobierno ha atravesado muchos desafíos, incendios, sequías, pandemia, ahora una guerra que también tienen sus colaterales, secuelas acá, para nuestro pueblo. Pero sin embargo yo creo de que estamos en condiciones de presentar una postura que defienda, ¿sí? defienda los intereses nacionales. Nos dignifique. Ya que usar ese término, ¿cómo es? Dignidad energética, que nos dignifique lo que se pueda llegar a hacer. Exacto. Y sobre todo, no pensando simplemente cómo vamos a negociar, ni qué vamos a negociar, sino que principalmente para qué vamos a negociar. La pregunta que siempre casi nos olvidamos es el para qué. ¿Para qué? Porque yo puedo tener muy claro qué quiero y lo exteriorizo, pero el para qué implica necesariamente una reflexión. ¿Para qué yo estoy queriendo cambiar mi auto? O necesitamos esto, lo otro y lo demás allá. ¿Para qué? Y el qué y el para qué te diferencia en una negociación lo que es tu posición de lo que es tu interés. Qué bueno, ¿no? El qué es tu posición, qué yo quiero. Y el para qué es tu interés, para qué yo quiero eso que... Y para llegar a destacarme como país alguna vez. Y yo te diría... Transformando nuestro sistema. Yo te diría, yo quiero... y parto desde el punto más honesto y hasta egoísta que todos tenemos. Yo quiero un mejor Paraguay para mis hijos. Claro. Decime, ¿y cuándo a tu criterio, doctor en Ingeniería Eléctrica, es Gerardo Blanco y también miembro del Consejo Administrativo de Itaipú, cuándo estarán concluidas las obras que para que Paraguay pueda acceder al 100% de la energía que le corresponde a Itaipú? Hay compromisos asumidos con las contratistas con la ANDE que hablan de que en diciembre de este año estaríamos en condiciones de retirar el 100% de la energía que le corresponde a Paraguay de Itaipú. A partir de diciembre de este año. Y es por eso que el presidente de ANDE anunció el inminente lanzamiento de una licitación, de una subasta internacional de 1000 megavatios de energía renovable firme, es decir, energía renovable segura, que es un producto, Bruno, que no existe en otro lugar en el mundo. ¿Y seguro qué quiere decir? Que funcione la transmisión de energía por parte de la ANDE. La energía renovable tiene normalmente la particularidad de la intermitencia. Sí, ya sé. En este caso... Nosotros sufrimos acá la intermitencia. No, me refiero especialmente a la energía solar y a la energía eólica, que depende de la disponibilidad de la energía primaria, es decir, viento o sol. Sí, entiendo. Es decir, uno no puede garantizar de que va a existir el viento necesario en el momento que uno requiera la utilización de esa energía. En cambio, la energía hidroeléctrica es una energía con mucha más capacidad de control. ¿Por qué? Porque la inercia del agua es una inercia semanal o hasta estacional muchas veces, a diferencia de los movimientos o la variabilidad del viento o del sol, que son horarios. O sea, yo puedo tener una hora con mucho viento y a la hora siguiente paró el viento. Yo entiendo eso, pero la parte técnica o tecnológica o el sistema eléctrico nuestro, con esta consulta que te hicimos, ¿cuándo estarán concluidas las obras para que Paraguay pueda acceder al 100% de la energía que le corresponde a Itaipú? Implica, me imagino, corregime, de que todo nuestro aparataje eléctrico esté en condiciones para la transmisión energética, ya que se anuncia a los 4 vientos que Paraguay va a tener una disponibilidad de 1000 megavatios para la industria que fuere de afuera. Vienen inversionistas y bueno, industrias electrointensivas, qué sé yo, y tienen que tener, la ANDE tiene que comprometerse a otorgar a esa industria X
la cantidad de energía que pueda llegar a comprar la misma, Sí. pero sin ninguna variación ni oscilamiento. No sé si me explico. Totalmente. Bueno, y estos equipos van a hacer posible que eso sea sistemático, que no haya Sí. lo que tenemos ahora, que de repente sube, baja, se corta. Eso padecemos de eso nosotros acá, los paraguayos. Absolutamente. Yo creo que hay una frase de Eduardo Galeano, creo que era. Puede ser, sí. Ya, Eduardo, ya me dijeron. el uruguayo. Ya me dijeron que no tengo que usar tantas frases, pero no puedo evitarlo porque No. yo creo que viene Recordanos, a ver. viene al caso. Él dice, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Sí. ¿Y qué somos nosotros? Y somos un sistema eléctrico que históricamente tuvo una muy baja inversión en infraestructura. Nos quedamos en nuestra gran disponibilidad y nuestro gran potencial eléctrico, pero no desarrollamos nuestra infraestructura. La ANDE el año pasado rompió nuevamente su récord de inversión que era de 250 millones y superó los 300 millones de inversión en infraestructura el año pasado. Y el actual Consejo de Administración de Itaipú Binacional, Bruno, aprobó binacionalmente una inversión histórica de Itaipú en la ANDE y en infraestructura de la ANDE por 303 millones de dólares. Sí, che. Eso adicionalmente a los recursos que están gestionando la ANDE para la construcción de esta línea de transmisión en 500 kV que está viniendo desde Itaipú hasta Iguazú y la estación en 500 kV en Iguazú, que va a ser posible disponibilizar toda la energía paraguaya en Paraguay y que va a ser posible de que este anuncio de esta subasta de energía eléctrica renovable no sea un blef, sino que sea una realidad, porque se está construyendo. Esa obra está con un avance del más del 50% y está previsto que culmine ahora a finales del año. A partir de allí, Paraguay, por primera vez en su historia, va a tener disponibilidad del 100% de su energía. Después de 50 años del comienzo de la firma del tratado. O sea, sí. Y cuando te decía, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, acá tenemos que saber bien primero, bueno, qué queremos ser. Y nuestro sector eléctrico, nosotros nos pusimos un desafío muy fuerte y estamos trabajando mancomunadamente como nunca con la ANDE en que el sistema eléctrico paraguayo alcance un cuádruple 100% en este periodo. 100% de energía renovable eléctrica en Paraguay. Eso se conquistó en esta administración. ¿Cómo? Con la conexión de Bahía Negra, allá más en el más profundo Chaco paraguayo, a el sistema interconectado nacional. A Bahía Negra, diciembre del año pasado fue la primera vez que llegó energía de Itaipú y de Cenetá. Hasta ese momento, los pobladores de Bahía Negra, que son tan paraguayos como vos y como yo, nunca consumieron 1 megavatio de Itaipú, ni de Cenetá, ni de Acarael. Quemaban combustible. En diciembre para generar energía. Para generar energía eléctrica. En diciembre del año pasado se consiguió eso. ¿Y eso qué hito significó? Que Paraguay sea el primer país en el mundo con un parque de generación eléctrica 100% renovable. El segundo 100% es esta posibilidad de retirar el 100% de nuestra energía. Que Dios mediante vamos a estar también culminando. Y el paraguayo, el que está allá en Bahía Negra, ¿verdad? O el que está acá en Asunción o el que está allá en Itapúa, va a poder pagar menos de energía a partir del costo menor. Va a disminuir el costo de lo que paga energéticamente a partir del 2023. Mi principal objetivo... Eso es lo que quiere la gente saber. Mi principal objetivo, y creo que el principal objetivo de este gobierno no es solamente que pague menos,
sino que también tenga un servicio de calidad. Claro, por y supuesto. que por sobre todo gane más. Sería fabuloso. Porque te quiero decir, nadie analiza nomás esto, pero si no fuera por los generadores que se tienen acá en las empresas X o en las casas también, hay muchas casas que tienen generadores, costaría mucho hacer funcionar el sistema eléctrico en Paraguay. ¿Y qué te dicen esos generadores? Que la gente está dispuesta a pagar más. Sí, no, ya sé, por un lado. Pero sería fabuloso que esos generadores porque reconocen el valor de la energía eléctrica. Reconocen que yo estoy dispuesto a invertir en un generador y estoy dispuesto a invertir en combustible con tal de poder dormir esa noche. ¿Por qué? Porque eso me hace más productivo al día siguiente. Sí, pero necesitamos también del fluido eléctrico acorde para que las empresas no paren de funcionar. Absolutamente. Por eso te hacía la siguiente pregunta. Vuelvo a la primera. ¿Cuándo estarán concluidas las obras para que Paraguay pueda acceder al 100% de energía? Diciembre de este año. Genial, dijiste. Y eso va a hacer que nosotros tengamos un sistema fluido de energía sin altibajos para que la gente de afuera pueda instalar sus industrias acá. Sí. Para la zona... ¿Vos me asegurás eso? Para la zona de influencia de la central, de la estación de Iguazú, sí. ¿Por qué? Porque a través de esas líneas de transmisión va a ser posible disponibilizar en barra, es decir, en la estación de Iguazú, esa energía eléctrica con altos niveles de disponibilidad. Ahora, tenemos que diferenciar lo que son los sistemas de transmisión a los sistemas de distribución. Para ese caso estamos hablando de grandes consumidores, de consumidores que se conectan, digamos, a nivel de alta tensión. La ANDE está invirtiendo, y muy gran parte de este apoyo de Itaipú, de los 203 millones de dólares que hacía mención hace un rato, están destinadas a inversiones en distribución. Y para mejorar la calidad de suministro de la gente. También tenemos conciencia de que es importante ser lo más eficiente posible desde el punto de vista del gasto y de la operación de nuestro sistema eléctrico, para que la energía eléctrica no solamente sea accesible, sino que también sea asequible, que la gente pueda pagar. Asequible. Y allí es donde tenemos que prestar una... Que tenga condiciones la gente de poder pagar la energía. Exacto. Claro. Y allí es donde tenemos que prestar una especial atención a las clases más vulnerables. Sí, ya sé, por supuesto. Las clases más vulnerables, porque esa energía eléctrica... Y había una... Cuando estaba en la universidad todavía, sigo en la universidad, pero cuando estaba dedicado 100% a eso, habíamos hecho un proyecto, una investigación sobre pobreza energética. Y llegamos a la llamativa, digamos, evidencia de que la gente gastaba más en carbón que en electricidad. ¿Y por qué te parece que gastaba más en carbón que en electricidad? Porque el carbón lo compraba de a día. ¿El carbón lo compraba de? A día. A día. Día a día, diariamente. Claro. En cambio, la electricidad viene una factura mensual. Y eso representa un riesgo gigante para una persona en situación vulnerable. Es lo mismo que yo te diga, Bruno, a vos, bueno, vas a comenzar a pagar la ANDE de manera anual. Te va a venir una cuenta anual. El grado de incertidumbre que vos vas a tener sobre tus posibilidades de poder cubrir esa factura va a ser mucho más grande. Entonces, no solamente... Sí, pero hay mucha variación también, Gerardo. Por ejemplo, lo que se paga tal mes, consumiendo exactamente igual, más o menos, no es lo que va a venir en el siguiente mes como factura. Siempre hay variantes. Y para arriba, digamos, siempre sube y no baja. No sé si me explico.
O sea que no. Vos no podés calcular de aquí, sería fabuloso, pagar cada año la factura de la ANDE anualmente, valga la redundancia. Bueno, genial. Entonces vos dividís, son 10 millones dividido 12, por decirte una cuestión, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que no es que vienen 10 millones al año. Un año puede venir 10 millones, otro año puede venir 12, otro año puede venir 13. ¿Y cómo calculamos eso? Y eso depende exclusivamente de tu consumo. No, pero vos consumís exactamente igual. Vos prendés la luz de tal hora a tal hora, yo me subo, no hace ninguna variante ahí. Ese es un tema que yo creo que sería bueno conversarlo con la gente de la ANDE, primeramente. No, ya sé, pero es una realidad también eso. Adicionalmente a eso, Bruno, lo único que me gustaría, si me permitís puntualizar, es la demanda va creciendo en medida que la gente tiene acceso a mayores posibilidades de consumir la energía. Sí, ya sé. Y evidentemente uno tiene las herramientas, ¿verdad? Y creo que ahora la ANDE inclusive te permite que vos mismo hagas la lectura de tu medidor de control de eso. Las fallas y los errores humanos pueden existir, obviamente, y pueden y deben ser subsanados. Ahora bien, el incremento en el consumo de energía eléctrica en Paraguay el año pasado fue un crecimiento del más del 11%, 11.6%, 400 megavatios. 2 a Caraí creció la demanda de potencia en Paraguay. ¿Y eso debido a qué? Y eso es debido principalmente a que la gente tiene acceso a más posibilidades de acceso a aire acondicionado, a cocinas eléctricas, y eso tenemos que también traducirlo no solamente en satisfacciones de necesidades residenciales, sino que también y sobre todo a la satisfacción de necesidades productivas, de manera que esa energía que estamos consumiendo genere adicionalmente a la satisfacción de nuestras necesidades humanas más valor que nos permita seguir invirtiendo en nuestro sistema eléctrico. Bueno, muy interesante todo lo que nos está diciendo acá Gerardo Blanco. Rápidamente ya, porque yo sé que tenés que ir, ¿verdad? Pero en nuestro país, ¿cuándo debería de empezar a construir nuevas fuentes de generación de energía? Ya que en menos de 15 años se consumirá toda la capacidad de generación de la energía disponible. Y ahí mi pregunta es bastante contundente. Ayer. ¿Y por qué eso no se hizo ya? Y eso principalmente no se hace por la imposibilidad de recursos y también la imposibilidad de, a partir de un marco jurídico conveniente, atraer las inversiones que son requeridas para eso. Es reciente aprobación la ley de energías renovables. Y un punto que me gustaría focalizar en función de lo que acabas de mencionar, de que en 15 años nosotros estaríamos 15 o menos, no consumiendo. Sé. Depende. Vos sabrás. Depende, y sobre todo, ¿sabes de qué depende? Se hablaba de 7, de 8, de 10, qué sé yo, ahora es 15. Aquí es un elemento que muchas veces no está explicitado de la manera que debería en la negociación y en los intereses paraguayos, que es la disponibilidad del agua. Porque nosotros somos un país para nada dependiente. Bueno, somos un país que dependemos de para nada dependiente. Somos un país que depende de un río. Y el Brasil cuenta con 54 centrales hidroeléctricas aguas arriba de Itaipú. ¿Cuántas? 54. 50. Y todavía nosotros no podemos exigir las famosas esclusas de navegación que figuran en el anexo B del tratado. El Consejo de Administración actual... Y que necesitamos urgente. Hace rato ya teníamos que haber construido las esclusas. En reiteradas ocasiones el Consejo de Administración actual de Itaipú planteamos a nuestros pares la necesidad de avanzar en el proyecto de las esclusas. Y ellos
como siempre, tratan de decir, sí, no, reconocen la importancia, pero focalizan sus prioridades y sus urgencias en otros aspectos. Sin embargo, yo comparto plenamente contigo y perder cuidado de que vamos a seguir insistiendo como para que las esclusas en breve sean una realidad, porque es algo que para un país sin litoral como es Paraguay es estratégico y es demasiado importante. Pero por supuesto. Y la última consulta, querido Gerardo Blanco, ¿se debería desmonopolizar el actual sistema eléctrico en el mediano plazo con una nueva ley que posibilite tal acción? Yo creo que es importante ir atrayendo inversiones que probablemente van a ser en su mayoría de capital privado en la generación de nuevas fuentes de energía eléctrica. Tanto la transmisión como la distribución son monopolios naturales. Son monopolios naturales que requieren, en el caso de ser concesionadas, de una autoridad reguladora muy fuerte. Quizás es importante que vayamos paulatinamente, pero sin apresurarnos, construyendo esa institucionalidad dentro del sector eléctrico. Pero sí creo que es sumamente importante apoyar a la ANDE, porque debemos reconocer que la ANDE es el principal instrumento, probablemente el principal instrumento de desarrollo y de dignificación de la gente que tiene hoy por hoy el Estado. Dignidad energética. Dignidad energética. Esto es eslogan, ¿eh? Sí, cambiemos soberanía energética por dignidad energética. A mí me interesa más la dignidad que la soberanía. ¿Y qué pasa si se hace una campaña ANDE, dignidad energética? Porque cuando una persona tiene dignidad, esa persona es soberana. Muy bien. Y es respetada. Exacto. De eso se trata. Es respetada. Eso es lo que tenemos que conseguir nosotros. Es reconocida. Que nos respete Brasil a nosotros y nosotros hacernos respetar. Porque no es el problema de Brasil, es nuestro problema. Yo no hablaría, al menos con esta administración, yo no hablaría en futuro. Y te podría afirmar y dejar como titular: Brasil nos respeta, Bruno. ¿Te parece? Nos respeta. Y bueno, yo te creo a vos y hay muchas personas que creen en vos también, ¿verdad? Sinceramente. Agradezco la confianza y lo tomo con mucha responsabilidad. Y quiero invitarte cuando puedas de vuelta, cuando estés por acá, porque te moves mucho seguramente a Ciudad del Este y ese tipo de cosas, pero sí, cuando estés por acá, vení para enseñarnos otras cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros. Juan Pueblo, la ciudadanía, que ustedes tienen que transmitir lo que ustedes saben que se está haciendo a la ciudadanía, pero en términos sencillos, ¿verdad? Para que la gente entienda y por ende los apoye. Porque ustedes digo en general, ante una situación como la de sentarse a negociar con Brasil, en este caso, necesitan de apoyo, de autoestima, de apoyo, de reconocimiento, bueno, y entonces hacemos esto, para aquello, lo que dijiste vos, el qué y el para qué se hace eso. Bueno, y hay que demostrar, pues. Y no solamente el comprender, sino que más importante el interpretar. El interpretar, claro. Y allí yo creo que el gran desafío es la construcción de esa fe social, una fe social que no persiga simplemente un consenso o un acuerdo, sino que persiga principalmente la construcción de una sociedad armónica, la construcción de la armonía, donde inclusive voces disonantes puedan estar superpuestas y sin que eso pierda la belleza de la sinfonía. Pero no solamente, claro, si todos somos paraguayos, ídolo, y todos queremos estar acá. Por eso no vivimos en Marte, en la Luna o en Alaska. Estamos acá. Y todos queremos beneficios por igual para inclusive las generaciones que están por llegar, ¿verdad? Hijos, nietos, lo que sea. Y tenemos que basamentar eso armónica y a nivel de la concordia también, de la tolerancia. Esa es otra palabra importante. Tolerarnos. Lo que vos decís yo acepto
Y lo que uno pueda llegar a decir que pueda ser igual o contrario, bueno, vos también aceptás de acuerdo a lo que creas que podés aceptar, ¿verdad? Lo único intolerante debe ser la intolerancia. Muy bien. Bueno, vos me ganás siempre, Gerardo. Bueno, muchas gracias, ídolo. Muy amado. 44 años. Como te dije, si no necesitas factura, 40. ¿Cuántos hijos? Una hija. Y liberteño. Por eso supongo que abriste con lo exitoso. Liberteño, Sí. Claro. Puta, ganó el último partido. ¿Cuándo juega Libertad? ¿Mañana? El jueves jugamos Libertadores, sí. Bueno, felicidades. Y hoy está Cerro Olimpia Cerro por la Libertadores también. Después de 23 años se presentan ellos. En las Libertadores. Se encuentran después de, creo que 23 años. Después de 23 años en un torneo Libertadores, dos equipos paraguayos. Olimpia Cerro, Cerro Olimpia. Esta noche a partir de las 6:30. Paró de llover, me parece ahora. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Muy amable. Un placer y a las órdenes. Tenés que llegarte de vuelta.